Bueno, ustedes han escuchado la palabra sinapsis, ¿verdad? El cerebro funciona a través de la comunicación entre una neurona y otra para llevar una información a todo el cuerpo humano y que todo el cuerpo humano funcione. Así nosotros los seres humanos estamos conectados los unos con los otros a través del servicio. Yo le presto un servicio a alguien, ese alguien le presta un servicio a otro, y ese otro a otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Y el mundo funciona, pues. De repente yo no conozco al presidente de China, pero sé que en alguna forma estamos conectados. El Señor Jesucristo, desde sus inicios hasta su muerte, vivió sirviendo. El último servicio que él prestó con su cuerpo, con sus capacidades, fue el de lavar los pies a sus discípulos. Y para con la humanidad fue entregar su cuerpo. Y si nosotros tuviéramos que calificar ese servicio, ¿cuánto le pondría usted? ¿Verdad? El tema que vamos a tratar hoy es el trato hacia nuestros maestros. Y el texto está en Gálatas 6, versículo 6. Dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La Nueva Versión Internacional dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y el principio es que debemos compartir todo lo bueno con quien nos enseña. Debemos compartir todo lo bueno con quien nos enseña. ¿Quién debe compartir? En el griego de la palabra dice que el que es instruido en la palabra y lo denomina catecúmeno. El catecúmeno es un discípulo, un seguidor, un estudiante. Y ¿qué sucede? Que aquí todos nosotros somos estudiantes, ¿verdad que sí? Dice 1 de Pedro 2:2, decía: como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El hermano nos da un ejemplo la semana pasada. El recién nacido, cuando ya está en este mundo, necesita alimentación. Y si no está su mamá, que en muchos casos ha pasado, ¿verdad? Alguien más lo alimenta. Igual el recién convertido aquí en la iglesia, alguien tiene que estarlo alimentando. Y aún, hermanos, los que ya están creciditos, los que de alguna manera somos más independientes, pues igual nos alimentamos. Todos aquí necesitamos alimentación. De manera pues que aquí todos somos estudiantes, somos catecúmenos, ¿cierto? Esto incluye, mis hermanos, a todo aquel que venga aquí a la iglesia a alimentarse de la palabra de Dios. Niños de la escuela dominical, los que se están preparando para ser maestros, los nuevos creyentes que están recibiendo doctrinas básicas, primeros pasos, todos. Aquí nadie está exento de este asunto, sino que este asunto nos compete a todos. ¿Ok? ¿Y con quién debemos compartir todo lo bueno? Con los maestros, con el que nos instruye en la palabra. Llámese pastores, llámese maestros, llámese líderes de células, ¿verdad? El que nos instruye en la palabra. Ahora, nos vamos a los verbos. ¿Qué es compartir? ¿A qué se refiere ser partícipe? Cuando yo leí este pasaje, yo imaginaba algo así como informar de las cosas que Dios había hecho en mi vida con mi maestro, ¿verdad? Como un testimonio, un reporte. Oye, ¿sabes qué me pasó esto así? No es así. Yo estaba equivocada. Ese término compartir tiene dos connotaciones.
Y uno era el que yo pensaba, una confraternidad, ¿no? Una relación estrecha, una comunión. Pero el otro sentido, que es el de que se habla, se trata de contribuir, de participar, de dar una parte, de hacerse socio. Compartir o ser partícipe es dar una parte de lo que yo tengo, de lo que yo me gané, de lo que yo adquirí. Siempre hay un hueco, siempre hay una falta, siempre hay una insuficiencia. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, damos la parte que falta para hacerlo completo. Y es que se hace lo que se tiene que hacer. Eso es compartir. El otro término que me gustó también es el hacerse socio. Nos hacemos socios del reino de los cielos cuando compartimos o damos una parte de lo nuestro para la obra del Señor. Cuando participamos con los pastores, con los maestros, con los que hacen la obra del Señor, para eso. Nosotros nos hacemos socios y nos beneficiamos de esa obra. Así usted ve lo poquito. Eso es una asociación. Dice Efesios 2, del 19 al 22, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos una edificación, en quien todo el edificio, es decir, nosotros, bien coordinados, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Ese es el objetivo, que todos crezcamos para ser templo santo en el Señor. Entonces, ¿qué debemos compartir? Dice la palabra todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo bueno que recibimos. La traducción en el lenguaje actual dice todo lo bueno que recibimos, toda clase de bien. Todo lo bueno incluye lo bueno, lo conveniente o benéfico, las mejores cosas, las buenas obras. Lo bueno, mi salario, mi pensión, mi bono. Lo justo, lo correcto, alguna ayuda que sea necesaria. Toda clase de bienes de mis posesiones, hágase decir lo material, lo que yo pueda dar. Las mejores cosas, mango de mi cosecha, como hace la hermana Elizabeth. Un pescadito de mi fin de semana de pesca, para los que pescan. Hallacas de las que hice en diciembre. Parte de una maizada, en mi familia se acostumbran a hacer maizadas, se sacan bollos, cachapas, todo lo arepas, una parte. Y las buenas obras, el poner al servicio mis capacidades. Si yo sé soldar, yo pongo al servicio mi trabajo de soldadura, ¿verdad? Y eso entre otras cosas, mi hermano. Todo lo demás a ustedes las cosas le van a venir solitas a la mente en el transcurso de esta prédica. Y el Señor siempre nos da razones para hacer las cosas. Yo me lo imagino así en su amor, o sea, para que ellos puedan entender el por qué hacer las cosas, nos da la razón. Entonces vamos a ver por qué razón, motivo, nosotros debemos compartir lo mejor con nuestros maestros, o todo lo bueno. Y de aquí en adelante nos vamos a referir exclusivamente a los pastores. Aunque usted ya sabe a quiénes incluye. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Nos vamos a la primera razón. Versículos 1 y 2. No soy apóstol, está hablando Pablo. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor.
Y la primera razón es que nosotros somos la obra del Señor en ellos. Nosotros somos el sello de su pastorado. Esa es la primera razón. ¿Por qué Luis Torres es conocido como pastor? Por nosotros. Porque nosotros venimos aquí a la iglesia como ovejitas, ¿verdad? Cada uno a buscar el alimento. Y Él nos da el alimento, nos guía y nosotros seguimos caminando. Somos el sello de su pastorado. A mí me trajo a la iglesia Antonio Castillo. Me habló de Cristo, me trajo a la iglesia. Y a mí el pastor Luis Torres me ha formado en la palabra de Dios todos estos años. Yo soy el sello de su pastorado, de los dos. Y así todos y cada uno de ustedes. Segunda razón. Del 2 no vamos al 7 porque del 3 al 4 habla de la mujer y estos no perdieron tiempo. Ellos cada quien tiene su mujer, tiene, hasta nieto tiene. Entonces, al 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Esa es la segunda razón. Porque el que apacienta el rebaño tiene derecho a tomar de la leche del rebaño. Estando yo ocupado del rebaño, ¿no puedo tomar yo de la leche? Cristo es el dueño de ese rebaño. Pero a Luis Torres le asignó Cristo que se encargara de este rebaño. Que las bañe, que las cuide, que las limpie, que las soporte, que las higienice. O no venimos acá con nuestros problemas que la mayoría de las veces son producto de nuestro propio pecado. ¿Y quién se cala todo eso? El Señor aquí presente. Él tiene derecho a tomar de la leche de ese rebaño. Tercera razón, versículos 8 y 9. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey cuando trilla tiene derecho a alimentarse y no que le sea colocado un bozal. Eso me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Decía que apacentaba cerdos en una hacienda y anhelaba comer de las algarrobas que le servían a los cerdos. Y dice la palabra que nadie le daba. Le colocaron un bozal. Le colocamos un bozal a nuestros pastores cuando nos venimos a alimentar aquí de la palabra y no cubrimos sus necesidades básicas. Nosotros. Cuarta razón, versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. A causa de ellos se escribió que con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Hermano, ellos no van a compartir con nosotros cuando ellos tengan una necesidad. Aunque la tengan, aunque se estén muriendo. No la van a compartir con nosotros. Pero estoy segura de que cuando la tienen, piensan en nosotros. ¿En quién más? No van a pensar en el vecino. No van a pensar en sus propios hermanos de sangre. Seguro que piensan en nosotros, hermano. En más nadie. Y le voy a decir algo. No es que yo busque en dádiva. Vámonos a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Ellos tienen la esperanza de recibir el fruto de nuestra conversión.
de demostrar que nosotros verdaderamente hemos creído en Cristo, de que verdaderamente nuestra fe se lleva a cabo, porque yo puedo tener fe, pero mi fe puede ser una fe muerta. Yo tengo que tener una fe viva, que demuestre que está, que existe. Filipenses 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ese era Pablo, preso, recibiendo ofrendas de los filipenses. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, aquí el punto. No se buscan dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando nosotros damos, eso se suma, es a nuestra cuenta. Es a nuestra cuenta que se suma. ¿Y saben cómo lo reciben ellos? Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. No son las ofrendas, es algo que encanta, así como Dios lo recibe. Sacrificio acepto, así como Dios aceptó a Jesús como un sacrificio vivo, agradable a Dios, dice la palabra. Esa es otra razón. Y la quinta y última razón, seguimos en 1 de Corintios 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una orden del Señor. Que los que anuncian del Evangelio vivan del Evangelio. No es justo que ellos que dedican todo su tiempo al Evangelio no vivan del Evangelio. Porque si tienen que trabajar porque el sustento del Evangelio no les da, dejarían de evangelizar, dejarían de dedicarse al Evangelio. ¿Se dan cuenta de las implicaciones de este asunto? De la importancia de este asunto, mi hermano. Que no estamos hablando de cualquier cosita. Estamos hablando de algo serio. Tenemos a Jesús, por ejemplo. Jesús se dedicó 100% a predicar. Él con sus discípulos, sus apóstoles. Y tenían todo. Dice Lucas 8, del 1 al 3. Digo tenían todo porque no hay registros en la palabra de que alguna vez tuvieran falta de algo. No hay registro. Si no, tuviese aquí. Dice Lucas del 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían ¿de qué? De sus bienes. Parece que los hombres estaban limpios, o eran pichirres, no sé. Pero es un misterio, ¿no? Pero, oye, solo en las mujeres. Pero parece que ese beneficio solo le tocó el Señor a sus apóstoles. Porque ¿saben lo que pasó con Pablo? Pablo tuvo que trabajar, aunque no era lo correcto. De Pablo para acá. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán de día y de noche. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, Pablo tenía el derecho, pero trabajó, sino para darnos a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Exclusivamente que para darle el ejemplo a una cantidad de hermanitos que querían andar desordenadamente, sin trabajar. Pablo trabajó exclusivamente que para eso. ¡Qué maravilla!, diría yo. Otra cosa que pasó con Pablo, a veces otras iglesias le suplían de sus necesidades, tampoco es lo correcto. Segunda de Corintios 11, del 8 al 9. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de haceros vosotros. Para no molestar a los hermanos de Corintios, los hermanos de Filipo y de Macedonia le suplían a ellos. Imagínense que otras iglesias de allá de Opata, ¿cuáles son las otras iglesias, hermano? Vista al Sol, El Callao, le tengan que suplir a ustedes sus necesidades estando nosotros aquí. ¿Es correcto eso? Muchos pastores ahorita tienen que trabajar de lo que pueden, porque la iglesia no les sustenta, no les da para sus necesidades básicas. Y no se les puede señalar, no se les puede culpar por eso. Porque ellos comen, ellos se visten, ellos se enferman, ellos quieren salir, o no lo hacemos nosotros. No lo hacemos nosotros. ¿Y por qué llega un pastor al punto de tener que trabajar? O que otra iglesia le supla para sus necesidades. Porque nosotros no hemos entendido la importancia de esto. Por algo el Señor lo dejó aquí. No hemos obedecido. No nos hemos adueñado de esa verdad. De que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Esa es la verdad. Es nuestra responsabilidad, hermano. Porque desde allí inicia y se sostiene la obra del Señor. Esto es un edificio, un conjunto. Y nosotros estamos llamados a que si ellos no comparten sus necesidades, nosotros estar atentos. ¿Verdad? Y verificar nosotros como ves el trato que le estamos dando. Dice la palabra, dignos de todo honor. Dignos de todo honor. ¿Qué cuenta le vamos a rendir al Señor cuando nos pida cuentas, valga la redundancia, por este asunto? Y más a partir de ahora. Nosotros solemos apreciar más a quienes nos suplen materialmente que a quienes nos suplen espiritualmente. Contentísimo, con una sonrisa de que aquí cuando alguien nos suple de algo material. Y el espiritual. El espiritual no es el que hace que ese corazón se mueva y que nosotros podamos hacer cosas que no hubiésemos hecho de otra manera. ¿Saben ustedes que hay que cerrar las puertas de la iglesia a la salida? Apagar los aires, chequear lo del baño, el agua, y que todo eso lo ha hecho el pastor. Y sabrá Dios, porque se tiene que ir caminando, y sabrá Dios si tiene que comer. Eso lo sabe Dios, su esposa y él. Y se tiene que ir caminando.
Y nosotros, como es domingo, una cachapita, una sopita, no sé, una pizza, no quiero cocinar. Y no sabemos qué va a comer el pastor. Porque como él no trabajó en la semana, no ganó de un contrato, no le pagaron un salario, no le pagaron cesta ticket, seguramente no tiene seguro para cubrir una necesidad, una emergencia. Pregunto, ¿le dará el diezmo para vivir? Porque seguro aquí no todos vienen. Y les voy a responder una pregunta que sé que se estarán haciendo. ¿Está el diezmo incluido en este compartir? No, no está incluido. No vayamos a ser como los fariseos. Mateo 15, del 5 al 6, por favor, búsquenlo ustedes en su Biblia. 15, Mateo 15, del 5 al 6. Hermano Jonathan, por favor, ¿me puedes leer? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, que es una ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, hacerle validar los mandamientos de Dios con vuestras tradiciones. ¿Qué hacían los fariseos con el mandato de honrarás a tu padre y a tu madre? Bueno, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar. Te dejo la harina pan ahí y me pierdo. Ya te honré. Aguántate ahí, bueno, hasta la próxima visita. Si te alcanza para las 5 arepas de la semana, bueno. ¿Y qué dice Cristo? Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento. El diezmo no está incluido en este asunto. Esta es otra cosa. Esto es algo que nace de ti. Y no es una cuenta. Tanto por tanto, 10%, es tanto. No. Es algo que nace de ti. Hermano, los pastores son parte de la obra del Señor. Como vimos al principio. Desde allí inicia. Y aquí el pensamiento se dirige a llevar mutuamente las cargas. Nosotros, como edificio, ellos hacia nosotros y nosotros como ovejas hacia ellos. Nosotros debemos revisar el trato que como ovejas le estamos dando. Porque yo estoy segura que ellos se revisan cada día como pastores el trato que nos están dando, porque ellos le van a pedir cuenta. Fíjense que nosotros también nos van a pedir cuenta. A ellos desde su posición como pastores y a nosotros de nuestra posición como ovejas. Otro puntito, la iglesia no es un club donde yo llego y aquí todo está listo, está servido para yo pasarla bien el domingo en la mañana y me voy. No, Señor. Aquí nosotros venimos a adorar al Señor. ¿O no es así? Donde hay 2 o 3 más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y venimos a adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y cómo es eso? El trato, el servicio, los unos para con los otros, en el amor de Cristo. A eso que venimos acá a la iglesia, como un cuerpo. Y si Dios pone en nuestro corazón el hacer esto, es necesario que sepamos varias cosas, mi hermano. Y nos vamos a 2 de Corintios 8, capítulo 8. La primera cosa que vamos a tomar en cuenta,
capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. La primera cosa es que no tenemos excusa. Los hermanos de Macedonia, en prueba de tribulación, dicen, seguramente alguna persecución. En profunda pobreza, eran pobres y daban conforme a su fuerza y más allá de su fuerza. Otra cosa que debemos tener en cuenta, 2 de Corintios, ahí mismo, versículo 4, seguimos aquí, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio. Es un privilegio, hermano. Yo le tengo cierta fobia a los clichés cristianos. Porque yo he conseguido que muchos clichés cristianos no son bíblicos. Hay que llamar las cosas que son como si fueran. Que no son como si fueran. Eso no es bíblico. Es un cliché cristiano que no es bíblico. Y yo escuchaba, más en otras iglesias que en esta, hermano, gánese esa bendición. Y yo, no lo sé, Rick, o sea, no. Pero estudiando la palabra, es el primer cliché cristiano que va conforme a las escrituras. Porque es un privilegio, ¿saben? Y eso habla más allá de los pastores a todos los santos. Es un privilegio. Porque ese es un fruto, cada vez que yo hago algo por otro hermano, ese es un fruto que abunda en mi cuenta. Imagínense la cuenta de María Magdalena, de Juana y de Susana, que tuvieron el privilegio de servir directamente al Señor. Otra cosa que tener en cuenta. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Debemos darnos primeramente al Señor. Si yo no me doy al Señor, si yo no estoy entregada totalmente al Señor, yo no voy a poder cumplir con Él. Porque no lo voy a hacer de corazón. Yo tengo un tío que en cada reunión empieza, estamos hablando de la fruta, de lo que están haciendo los chinos, de la última tecnología, y él arranca, esos pastores. Parece que los pastores le hicieron algo. Esos pastores, chulos, aprovechados, de todo, mis hermanos, eso es lo que ustedes se pueden imaginar. No, y quieren de todo. Pero ustedes no son así, ¿verdad? Y yo lo entiendo porque Él no se ha dado primeramente al Señor. No entiende. No entiende. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, que le hemos entregado nuestra vida, que lo reconocemos como Señor y Salvador, todo lo que dice aquí lo vamos a hacer. Todo. Y no vamos a poner en duda nada. Eso es fe. Y de esa manera es que Dios quiere que nosotros creamos en Él. Eso es entregarse primeramente al Señor. Otra cosa que hay que tener en cuenta, versículo 12, ahí mismo en ese mismo capítulo. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ser acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene.
Primero hay que tener la voluntad. Yo veía una serie de jueces de cuando los israelitas iban una vez al año al tabernáculo a dar una ofrenda que era un animal y lo sacrificaban, y el juez Elí o los hijos del juez Elí junto con algunos levitas agarraban un tridente así y ¡cha! En la carne y sacaban un tolete, sacaban más de lo que a ellos les correspondía. Estaban haciendo cosas terribles. Esos eran los tipos de pastores de los que hablaba mi tío, pero no esto, ¿no? Entonces, muchos israelitas no querían ofrendar, no querían dar, estaban molestos, estaban incómodos, no querían. Y me llamó mucho la atención la respuesta de un israelita a otro que se quejaba y le decía, no, que cómo es posible, que cómo Dios va a aceptar esa ofrenda, que no sé qué más, que digo lo otro. Esa serie yo la vi hace meses, pero la respuesta que le dio este señor al otro me quedó aquí. Bueno, ya sé por qué me quedó aquí. Y es que él le respondió, desde que nosotros salimos de la casa, ya Dios ha aceptado nuestra ofrenda. Qué bonito, ¿verdad? Eso es tener primero la voluntad. Y lo último que hay que tener en cuenta, versículo 14, 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la igualdad vuestra, para que haya igualdad. Dios quiere que haya igualdad en nosotros como iglesia, entre pastores y ovejas. Nuestra abundancia material va a suplir la necesidad de ellos material y su abundancia espiritual va a suplir nuestra necesidad espiritual para que haya igualdad. ¿Sí? Y conmigo con dos preguntas, mi hermano. Una la hace Pablo. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Pablo preguntaba, si ellos siembran en nosotros lo espiritual, oye, es gran cosa que sieguen de nosotros lo material. Y la segunda pregunta me la hacía yo estudiando esto. ¿Se acuerda cuando calificamos al Señor por su servicio? Hágase una pregunta, mi hermano. ¿Cómo calificaría usted el servicio que le ha prestado a su pastor en este asunto?